Hello, hello. Bienvenidos a Tiempo Presente Podcast. Yo soy Mariale, su host, y les doy la bienvenida a este espacio consciente que he creado para registrar mis aprendizajes y reflexiones en esta experiencia terrenal en tiempo presente. No sé con certeza qué tantos temas abordaremos aquí. Eso lo determinará el perfecto fluir de la vida. Lo que sí sé es que deseo que este sea un espacio compartido con quienes han sido maestros para mí. Así que con toda seguridad tendremos varios invitados que con su sabiduría enriquecerán nuestra experiencia de aprendizaje. Y antes de entrar en materia, porque no quisiera hacer una introducción demasiado larga, creo que la razón por la que he decidido llamar este podcast Tiempo Presente es porque en lo que queda de mi vida, cuánto tiempo sea el que quede por vivir, quiero mantenerme constantemente en este estado presente. Y lo que inspiró realmente esta decisión fue que el año pasado vi por primera vez Kung Fu Panda. Yo realmente no soy mucho de ver películas animadas, no me trama, pero casualmente para una clase de todo este tema de desarrollo personal y desarrollo interior vimos Kung Fu Panda y pude verla con unos ojos muy distintos, más allá de una película que es simplemente para niños, sino como una película cargada de mensajes muy profundos y muchos aprendizajes. Y puntualmente hubo una escena que me llegó al corazón. Es una escena entre el guerrero dragón, que es el panda, y el maestro Ojway, que es la tortuga. Y es en la que él le dice esta frase tan bonita que se las quiero dejar a ustedes por si no la han visto o por si no la tenían muy presente, que es: el ayer es historia, el mañana es un misterio, pero el día de hoy es un regalo, por eso se llama presente. Me pareció hermosa y en ese momento decidí que presente debía ser una palabra que debía integrar en mi vida, tanto para mantenerme como en tiempo presente, pero también para recordar constantemente este presente o este obsequio. Quizás es una palabra que usamos más acá en Colombia, o regalo, que es el simple hecho de estar vivos, y el regalo que es poder vivir el ahora, ¿verdad? Pero bueno, no me quiero extender más allá de eso. No pienso tampoco como contarles quién soy yo, porque vale, el quién soy yo es una pregunta bastante profunda, y supongo que poco a poco ustedes irán conociendo quién es Mariale. Poco a poco les iré contando mi historia, porque realmente esa es la idea. Así que para empezar y para abrir este podcast, quiero hablarles sobre las palabras que han definido estos 2 últimos años y también la que escogí para este. Terminando el 2021 y el 2022, decidí hacer un balance de mi año. Decidí verlo como en review, porque esto realmente yo nunca lo hacía. Es decir, llegaba un año, se terminaba y quizás sí esperaba como empezar el siguiente con nuevos proyectos, una nueva versión mía, pero nunca me sentaba a hacer realmente como eso, ¿verdad? Como un balance de qué había sucedido ese año, qué había aprendido y qué quería aprender, ¿verdad? Porque si bien creo que hasta el momento, durante estos 27 años, he aprendido muchas cosas, todavía faltan muchísimas más por aprender. Y resulta que el ejercicio me gustó tanto que, terminando el 2022, tenía mi palabra que resumía el 2022, pero para este año decidí asumir ese rol de creadora activa, o más bien co-creadora, ¿verdad? Con el universo, Dios, en lo que ustedes crean. Para mí es Dios, de mi realidad. Así que este año decidí yo
tomar las riendas y decir, quiero que esta sea la palabra que defina mi 2023, porque vi que había una oportunidad de aprendizaje grandísima y es como de esas cosas en la lista de aprendizaje que de alguna forma me urge chequear, pero no me urge como que esté afanada, sino porque realmente quiero aprender sobre eso. Y lo más gracioso es que esta decisión la tomé casi, creo que terminando noviembre del año pasado. Lo tenía muy claro y casualmente en enero de este año, que me estaba terminando el documental de Meghan y Harry, ella cuenta en su último episodio cómo una amiga suya tiene una tradición y es en Año Nuevo va como invitado por invitado en la mesa y les pregunta cuál va a ser su palabra del año, y en ese momento todo hizo clic. Fue muy lindo porque me di cuenta de que mi ángel de la ley a través de esa idea me entregó un propósito, y cuando hablé de esto out loud por primera vez supe que ya tenía el primer episodio de mi podcast, así que comencemos. Ok, entonces ahora nos vamos 2 años atrás, al 2021. La palabra que definió mi 2021, que marcó como el aprendizaje más grande en mi vida ese año, fue la aceptación. El 2021 podría decirse que el año de mi segundo despertar espiritual. Digamos que entré en comunicación indirecta, podría decirse así, con mis ángeles muchos años atrás, es decir, sus mensajes constantemente estaban llegando a mí y digamos que yo decidí usar ese canal para tomar decisiones y buscar como tranquilidad en mi vida, pero llegó un momento en el que eso me asustó mucho y decidí cerrarlo. Y digamos que ellos siempre estuvieron ahí, porque ellos siempre están ahí, pero conscientemente sí decidí cerrar una puerta. Y en el 2021 fue volver a reconectarme con toda esta información que me conectaba nuevamente con esta parte espiritual mía, con este enfoque más holístico. Entrando en materia del 2021, si quieren, esta historia sobre mi recorrido con mi espiritualidad la podemos hablar en otro podcast, porque en otro episodio del podcast, porque no es el foco de hoy. Como varios, o a diferencia de muchos, la pandemia a mí me mostró mi oscuridad. La pandemia para mí fue tocar fondo y por un momento quise quedarme allí, quise quedarme en esa oscuridad, quise quedarme allá al final del pozo, asumiendo una vida sin sentido, llena de miedos, de tristeza, llena de inseguridad. Contexto: estaba en un trabajo full time de oficina. Por supuesto, cuando llegó la pandemia yo me devolví a la casa de mis papás, pero en este trabajo yo no era feliz para nada. No estaba haciendo algo que me gustara, realmente no conectaba con el modelo de trabajo, no conectaba con el equipo que tenía. Es decir, realmente por donde viera este trabajo no me gustaba para nada. Y creo que mi primer gran paso ese año, en el 2021, fue renunciar a ese trabajo e independizarme. Y desde ese momento se desencadenaron una serie de eventos llenos de luz en mi vida, que realmente gracias a eso es que estoy hoy aquí apostándole a un proyecto como un podcast, y también creyendo que todos esos otros proyectos que tengo se pueden hacer realidad y puedo traerlos y manifestarlos en esta dimensión, en este plano. Y bueno, hubo un punto clave realmente de este año, porque no voy a hacer un recap del 2021 porque capaz que nunca acabamos y mi intención pues tampoco es extenderme mucho, pero un punto clave de este año fue conectar con Andrés Felipe, quien es hoy en día mi novio, mi compañero de vida, mi mejor amigo, mi amante, confidente, mi amor. Con él no solo empezó una historia de amor muy bonita, sino también de sanación. Él llegó como right on time, justo cuando lo necesitaba, y también cuando estaba lista para escuchar la información que él tenía para entregarme.
él es bastante clave este año porque a pesar de que no inicié formalmente terapia en el 2021, con él empezó mi journey de sanación con la aceptación. Y aquí es cuando empezamos a hablar de esta palabra tan hermosa que es la aceptación. Y dentro de las cosas que acepté en el 2021 está que no soy víctima de nada ni de nadie. Me di cuenta ese año de que yo me mantenía constantemente en un rol de víctima. El mundo me odia, yo no vine a ser feliz, los demás son el problema, no yo. Estos son los que hacen daño, estos son los que sufren. Y claro, desde el sentirme víctima, yo estaba viendo víctimas y victimarios afuera. Entonces, constantemente, claro, yo veía mucho dolor en mí, pero también lo veía por fuera y quizás era por eso que entraba como en esta visión tan pesimista. O sea, en el 2021, si ustedes hubiesen tenido el chance de hablar conmigo, hoy me río porque es una versión mía que abrazo con todo el amor del mundo, pero wow, hoy me doy las gracias por haber soltado eso, pero para mí era más fácil que se acabara el mundo y ya. Para mí el mundo no tenía sentido, el mundo era lo peor, la sociedad estaba corrompida a más no poder, y el aceptar que no soy víctima de nada ni nadie fue absolutamente sanador, fue game changing en cómo cambió la perspectiva de mi vida. Por otro lado, acepté también que quienes se quedan son quienes necesito y los que no debo dejarlos ir. Esta parte de quizás, no quiero llamarlo perder, sino como completar ciclos con relaciones, bien sean amorosas, bien sean de amistad, bien sean relaciones familiares. Es importante entender que cada persona llega a nosotros con un propósito y ese año yo tuve que soltar bastantes relaciones. Yo tuve una pérdida ya grande, hace 10 años, este año son 10 años de la muerte de mi mamá, y quizás desde ese momento fue que mi vida empezó a volverse oscura, ¿sí? Progresivamente, pero quizás porque no entendía, en ese momento no tenía la información para entender que ella ya había cumplido un ciclo acá, que realmente nunca murió, y esto ya es una perspectiva bastante espiritual, que lo único que se fue su cuerpo, pero que su alma siempre será eterna. De esto podemos hablar, y si eres una persona que ha pasado por esto, quiero que sepas que te abrazo, te entiendo y te acompaño. Por supuesto, esto no es fácil, decir adiós no es fácil, no nos han enseñado a soltar, no nos han enseñado a decir adiós, y muchas veces nos cerramos a la idea de que todo debe ser un para siempre, un happily ever after, y realmente no siempre es así. Muchas veces llegan personas a nuestra vida para mostrarnos cosas, mostrarnos bien sea cosas de nuestra luz o bien sea cosas de nuestra sombra, y que muy probablemente puede que tengan un ciclo más extenso o realmente corto. Entonces fue aceptar que quienes se quedaban es porque aún son necesarios en esta experiencia y porque se quieren quedar, y quienes no, debo dejarlos ir sin pensar que hay algo malo en mí, sin pensar que hay algo malo en esa persona. Simplemente eso ya se cumplió. Por otro lado, también acepté que tengo una misión y debo honrarla, y esto en pocas palabras es: mi vida sí tiene sentido. Como les dije hace un rato, yo entré en este estado de mi vida no tiene sentido, es más fácil que yo no esté aquí, nadie quiere que yo esté aquí. ¿Saben? Estaba escuchando mucho esa voz de mi ego que me decía que no había razón por la que yo estuviera aquí, pero well, hello. El simple hecho de abrir los ojos todos los días ya me estaba diciendo a mí si tienes un propósito y si tienes un sentido. Y ese año, digamos que empecé a ver con más claridad ese propósito, ¿verdad? Ese sentido a mi vida. Otra cosa que acepté en el 2021 es que no debo permanecer donde no me siento ni tranquila
ni feliz. Creo que esto depende de cada uno, ¿verdad? Muchas veces siento que nos perdemos en la búsqueda de la felicidad, pero en el 2021 entendí que algo que era imprescindible, algo que era muy necesario en mi vida, es la tranquilidad. Para mí es muy importante sentirme tranquila y fue aceptar que donde no estoy recibiendo eso, donde no me siento así, ahí no debo permanecer. No debo permanecer si a alguien más le parece que esto es una buena idea. Si a mí no me parece una buena idea, eso es suficiente. Y llegué a esta conclusión porque les voy a decir la verdad, para mí fue muy difícil salir de este trabajo de oficina de 8 a 6, que se ve muy bien en la hoja de vida, que es como el camino que nos venden a todos, ¿verdad? Es como naces, vas al colegio, luego vas a la universidad, luego te gradúas, luego trabajas, luego haces un posgrado, te casas, tienes hijos y te mueres. Y no hay nada más. Es como que nos han vendido la idea de que ese es el modelo de éxito. Y resulta que sí, puede haber personas que siguiendo este modelo logren sentirse felices y exitosas en su vida. Yo simplemente no era esta persona. Y la razón por la que yo estaba quedándome en ese camino era porque se suponía que ese era el deber ser. Se suponía que esa era la forma en la que yo iba a hacer que, por ejemplo, mi papá se sintiera orgulloso de mí. Que mi familia reconociera valor en mí porque, claro, ese es el camino que María Alejandra debe seguir. Y hacer las paces con eso me ha llevado a lugares hermosos, me ha traído a este momento en el que puedo sentarme a hablar con mucha más seguridad, mucha más paz y mucha más tranquilidad. Y bueno, esto me lleva a la siguiente idea quizás que acepté en el 2021 y es que mi valor no depende de nada ni de nadie. Como les dije, estaba dejando mi valor en manos de otros. Grave error. Entonces me estaba enfocando en hacer una vida para complacer a los demás. Una vida que hiciera feliz a los demás, pero que no me hacía feliz a mí. Entonces fue hacer las paces con lo que se siente bien para mí, lo que se siente liviano para mí. Eso es. ¿Qué importa si el vecino de al lado no está de acuerdo? ¿Qué importa si la sociedad en la que crecí no está de acuerdo? ¿Qué importa si la gente no ve éxito en mí? Si yo lo veo, eso es suficiente. Por otro lado, también acepté que soy merecedora de que lleguen cosas buenas a mi vida. Como les conté, hace 10 años perdí a mi mamá. Y en ese momento yo compré la idea de que yo no merecía cosas buenas en mi vida. Yo no merecía que pasaran cosas lindas. Era como si yo no me sintiera merecedora de la luz. Es como si yo quisiera quedarme constantemente en oscuridad porque se murió mi mamá, la vida me odia. Porque, claro, era una adolescente, por no decir niña, de 18 años cuando eso pasó. Y fue como que durante todos esos años yo constantemente me repetía eso, no soy merecedora de que cosas buenas pasen, a pesar de que la vida y el universo me estaban demostrando que sí lo eran, porque sí seguían llegando milagros y bendiciones a mi vida, sí seguía llegando luz a mi vida. El problema es que yo no la estaba dejando entrar del todo, o si la recibía, la opacaba con mi oscuridad. Y creo que este tema del merecimiento es muy importante, porque muchas veces queremos tantísimas cosas pero ni siquiera nos sentimos merecedores de ellas. Y eso es como mandar un mensaje contradictorio, súper contradictorio al universo. Es como decir, por ejemplo, yo quiero un chicle azul. Universo, Dios, dame un chicle azul. Pero yo no me siento merecedora de ese chicle azul. ¿Cómo va a llegar eso a mi vida si ni siquiera yo estoy aceptando que me lo merezco? Este tema del merecimiento es muy bonito y creo que es bastante sanador el empezar a sentirse merecedor o merecedora de bendiciones, de paz, tranquilidad. Es un camino bastante hermoso y aceptar eso en el 2021 me ayudó, porque realmente fue como quitarme una venda de los ojos y empezar a ver también esa abundancia y ese amor infinito que me rodea y que realmente nos rodea. Andrés en su masterclass habla bastante de algo que mencionan en un curso de milagros, y es que un milagro es un cambio de perspectiva. Y sí, muchas veces creemos que un milagro requiere
poderes que no nos pertenecen, poderes que son ajenos a los nuestros, y eso no es simplemente un cambio de perspectiva. Y hoy les puedo decir que es así, y sé que, claro, yo me siento aquí y les digo, un milagro es un cambio de perspectiva, y ustedes pensarán como, ya, pero qué fácil suena, ¿no? Y sí, exacto. Hay que hacer un trabajo duro, porque si nos vamos biológicamente a lo que sucede, es como tenemos que hacer un nuevo trabajo de sinapsis, de conexiones neuronales, porque en las creencias que hemos estado como construyendo nuestra vida, hagan de cuenta que eso ya se estableció en nuestro cerebro. Y cuando hacemos un cambio de perspectiva es empezar a destruir esas conexiones, a tumbar creencias limitantes sobre todo, y empezar a crear las nuevas. Es como cuando hay algo que uno debe sanar y te mandan como una afirmación diaria, es empezar a entrenar el cerebro nuevamente para eso. Otra cosa que acepté ese año es que es correcto poner límites, y esto lo aprendí yo a las malas. Lo aprendí a las malas porque durante muchos años quizás no puse mis límites, y la vida me enseñó que si no lo hacía yo, nadie más lo iba a hacer por mí. Si no soy yo la persona que dibuja la línea en mi vida, nadie más lo va a hacer por mí. Y esto aplica en todas las áreas de nuestra vida, en el trabajo, en relaciones amorosas, relaciones familiares, amistades. Los límites deben existir y deben ser establecidos, y está bien establecerlos. O sea, para mí es incluso un acto de amor propio gigante uno poder establecer un límite sin temor de nada. Y por último, y creo que esta es una de las más poderosas y en la que trabajo a diario, que hasta el sol de hoy la trabajo, y es aceptar que no tengo que ser como alguien más, que solo tengo que ser yo. Aceptar que puedo abrazar mi autenticidad, que puedo abrazar mi esencia, y está bien. No tengo que ser como mi mamá, no tengo que ser como mi papá, no tengo que ser como mi hermano, no tengo que ser como mis amigas, no tengo que ser como la influencer que está al otro lado del planeta, ¿sí? No tengo que ser nadie más, solo me tengo que ocupar por ser yo. Y con esta cierro lo que fue ese año de aceptación, que fue el 2021. Fue un año en el que me quitaron una venda de los ojos. Realmente fue un año supremamente enriquecedor, en el que empecé a dar como baby steps que trajeron cambios gigantes en mi vida, porque lo que fue el 2022, lo que fue el año pasado, el 2022 fue un año de empezar a dar ya pasos de gigante, y un año en el que la vida empezó a ir a 1000, y la palabra del 2022 es la gratitud. Este año fue el año en el que dije, está bien, ya es momento de ir a terapia. Yo sabía, deep down, siempre lo supe, desde que viví el duelo con mi mamá, que yo necesitaba terapia, yo necesitaba ayuda profesional. Pero resulta que tenía un estigma bastante grande, o como un prejuicio hacia los psicólogos y la terapia en general, realmente. Y fue porque creciendo escuché historias, escuché experiencias de personas con psicólogos, y la idea que yo tenía en la cabeza era, los psicólogos no son un lugar seguro. ¿Cómo es posible que yo me entere por la mamá de una amiga lo que le dijo la mamá de otra niña porque la psicóloga se lo contó? Es como, a ver, no sé si entendieron esta cadena en mi mente. Para mí tuvo todo el sentido del mundo, pero creo que escuchando out loud no queda tan claro. Pero el caso es como que se supone que terapia o esas sesiones deben ser un lugar seguro, y lo que me mostraba la vida era que eran de todo menos un lugar seguro. O sea, no eran personas para confiar. Yo no me sentía, no me sentía segura, pero tampoco me sentía lista para ser vulnerable frente a una persona que no conocía. Y creo que por eso le hice tanta resistencia tantos años, a pesar de saber que era algo que necesitaba, porque sabía y reconocía que había cosas que sanar, empezando por ese duelo que pues para el momento realmente siento que no se vivió como un duelo, sí, el poder
como despedirla, soltarla, hacer las paces con muchas cosas que quizás quedaron inconclusas. Pero sí, en el 2022 decidí dar ese paso y empezar a trabajar en mi desarrollo interior. Y esto fue principalmente motivado porque vi el cambio que hubo en Andrés Felipe. Y él fue el que me ayudó a dar él fue el que me dio ese empujoncito para dar ese paso. El 2022 fue el año de elegir y conocer maestros que cambiaron radicalmente mi vida. Como les dije ahora, este fue el año de abrir los ojos a un universo de infinitas posibilidades, infinitas oportunidades para seguir evolucionando. Y este fue el año definitivamente de empezar a vivir en gratitud. La gratitud es muy poderosa y hasta, diría yo, milagrosa, porque la gratitud nos permite vivir 100% presentes y con una perspectiva mucho más expansiva y abundante de la vida. Desde pequeños nos enseñan a decir por favor y gracias, pero para mí que es como de una forma bastante vacía. Ustedes se han puesto a pensar cuántas veces en el día agradecen realmente cada bendición, agradecen el abrir los ojos, el poder mover las piernas, las manos, el, no sé, poder ver, poder escuchar. Aquí estoy hablando de mi caso personal, entiendo que no sea el de todo el mundo, pero poder despertarme y tener una cama con almohadas y cobijas, tener un techo, ir a mi cocina, abrir la nevera y que esté llena. Es como hace poco escuchaba de un maestro de yoga que decía que nosotros damos por sentado el despertarnos todos los días, como que realmente no nos damos cuenta lo milagroso que es abrir los ojos todos los días, y muchas veces dejamos todo eso tan en automático que se nos olvida agradecer. Y agradecer debe ser una práctica diaria, porque la gratitud le abre las puertas a las bendiciones en tu vida. Es tan fácil que cuando tú te sientas a agradecer, puedes ver realmente qué es eso que tienes. Hace poquito, bueno, realmente hace poco no, creo que de hecho fue empezando el año, no sé si fue en enero, en diciembre, vi un post de Juan Pazurita que él decía que un ejercicio que él practicaba bastante era todas las mañanas hacer una lista de 30 cosas por las que agradecer. Y si aún no lo hacen, háganlo. Uno a veces dice, 30 cosas para agradecer, fácil. Pero cuando uno recién empieza aquí, encontrar esas 30 cosas todos los días no es tan fácil, porque hay tanto que damos por sentado que se nos olvida realmente cuáles son esos presentes, ¿verdad? Esos regalos que ya tenemos. Pero como son paisaje para nosotros, se nos olvida dar las gracias por ellos. Si por alguna razón tú no te sientes abundante, piensa en todo aquello que estás dando por sentado en tu vida y te darás cuenta de que realmente eres abundante. Yo era una persona que no se sentía abundante, pero para nada abundante en el 2021. It was painful. Pero fue como sentarme y decir, bueno, soy una mujer que siempre lo ha tenido todo. Sí, gracias a Dios. Soy una mujer que ha vivido en privilegio. Soy una mujer que ya tiene una casa. Soy una mujer que ya tiene un carro. Soy una mujer a la que nunca le ha faltado la comida. Nunca me ha faltado el trabajo. Porque cuando yo renuncié a ese trabajo que tenía en el 2021, yo terminé de trabajar allá y a la semana ya tenía mi primer trabajo freelance. Yo no tuve que pasar hambre, no tuve que pasar necesidades. Sí, pero quizás, claro, yo daba por sentado el tener ya una casa, el ya tener un carro, el ya tener un trabajo, y era como, wow, abrir los ojos y darme cuenta de que soy muy abundante porque en mi nevera nunca ha faltado la comida, en mi casa nunca ha faltado nada, siempre he tenido para pagar como todos mis servicios, ¿cómo se llama eso? Las revisiones del carro, los impuestos, los seguros, siempre he tenido los recursos para pagar eso, y estaba más enfocada como en lo que no tenía, ¿saben? En esas cosas de más que no tenía, para decir, es que yo soy carente, en lugar de ver lo que ya en este momento es mío, con lo que ya cuento, y darme cuenta de que, en efecto, soy muy abundante. Y la abundancia es algo que nos pertenece por derecho divino. No me quiero meter mucho más en el tema de abundancia porque creo que tengo
una invitada muy especial para hablar de esto, pero nada más miren cómo se comporta la naturaleza. La naturaleza es absolutamente abundante, por donde la vean. Es decir, si vemos, por ejemplo, árboles sin hojas, puede ser por el invierno, pero siempre yo tengo unas palmeras enfrente de mi balcón y es hermoso porque las hojas nunca dejan de nacer y es muy bonito porque yo veo todo el proceso. De hecho, aquí tengo 3 y en la primera estoy viendo la hojita cerrada que están haciendo. En la segunda estoy viendo la hojita recién nacida, que es un verde más chillón quizás que las otras que ya llevan su tiempo. Y la tercera está sin hojita, pero porque en estos días soltó hojas. Es como que nunca ha faltado realmente nada y todo lo que vemos en la naturaleza es supremamente abundante. Como ven, los océanos son abundantes, los ríos son supremamente abundantes. En la naturaleza nunca se ve carencia. Y entonces es entender eso, ¿verdad? Es como realmente la abundancia es un derecho divino, no es un lujo, no es un privilegio, no es para unos y para otros, no, realmente todos somos seres abundantes, pero para manifestar esa abundancia en nuestra vida, primero debemos sentirnos merecedores de ella y segundo, reconocerla. Pero bueno, volviendo al tema de la gratitud. La gratitud abre los ojos y nos ancla al presente porque nos permite ver con mucha claridad el aquí y el ahora. No olviden que esto lo repito mucho en mi proyecto de mentoría de estilo. Voy a hacer promo aquí, es The Map Style Book en Instagram, pero el mundo de afuera no es más que un reflejo de nuestro mundo interior. Entonces, si en nosotros hay rabia, hay miedo y hay tristeza, eso mismo vamos a ver en el mundo afuera. En cambio, si hay gratitud, si hay paz, si hay amor, eso es lo que vamos a ver afuera. Por eso es tan importante el poder agradecer todos los días. Y para mí el 2022 fue el año en el que abrí puertas cuánticas, como les dije hace un rato. Fue empezar a dar pasos de gigante y a una velocidad impresionante porque dije, quiero sanar heridas. Y el tema es que ese sanar heridas me llevó a lugares y me llevó a personas que empezaron a tocar cada una de las diferentes áreas de mi vida. Y se empezó a trabajar casi todo en conjunto, a veces con enfoque en unas cosas, pero fue ver cómo dar este paso empezó a integrar todo lo demás. Y ese fue el año en el que inicié un proceso de sanación muy poderoso. Y es proceso porque, por supuesto, sigue en curso. Y digo que la sanación fue muy poderosa porque, como les decía, ha tocado absolutamente todos los aspectos de mi vida. Desde mi salud física, a la que muy poca atención le estaba prestando, la verdad, hasta mi espiritualidad, como les conté al comienzo de este capítulo. Story time, les voy a contar una anécdota que es bastante reciente porque fue de enero de este año. Para mí comenzar este año fue un comienzo difícil y quizás es porque tenía muchas expectativas al respecto y nada de eso se estaba cumpliendo. Entonces me estaba comparando y empecé a pensar como pardon my French, pero fue como no he logrado ningún avance en mi vida, no he hecho nada. Estaba muy enfocada en mi área de carrera profesional. Recuerdo que estaba sentada en el comedor y yo dije, no he hecho nada, voy quedada, estoy atrasada, realmente ¿qué me está pasando? Me está dejando el tren. Y me acuerdo que me levanté a lavar los platos. Para mí lavar platos se ha convertido pues en un momento terapéutico. No sé si a alguien más le suceda lo mismo. Para mí lo es. O sea, para mí es ese momento en el que literal empiezo a lavar mugre en mi cabeza y empiezo a aclarar ideas. Y es muy bonita la analogía. Pero sí, me fui a lavar los platos y mientras estaba ahí me hice una pregunta muy honesta como ¿realmente no he hecho avances hasta el momento? Si yo comparo la Mariale del 2021 a la Mariale de enero del 2023, Dios mío, es que es irreconocible
eres otra. Y claro, yo estaba midiendo mi progreso y mi crecimiento en un área para la que no me he sentado a trabajar de forma como seria, ¿verdad? Y digo seria porque no es como no me he sentado a construir un plan de acción para eso, pero la razón es porque estaba trabajando en mi proyecto más importante, que soy yo. Llevo 2 años trabajando en profundidad quién soy yo, sanando las heridas que hay por sanar, acomodando esta parte interior para poder encontrar bienestar en este mundo de afuera. Y yo decía, Dios mío, de verdad, cómo me dejé cegar en ese momento por lo que fue el ego y quizás el síndrome del impostor de decirme no has hecho nada, cuando hoy casi que ni me reconozco. Y es por eso, es porque enfoqué mi atención en trabajar mi desarrollo interior, aprender a conectar con mi cuerpo, sanar mi relación con la comida, y creo que mi proyecto más grande hasta el momento, y que no lo había visto sino hasta mi sesión con mi psicóloga, que es Isa, ella va a estar aquí, y fue que estaba construyendo un hogar con Andrés Felipe. Y no es como así, es que eso es algo que no importa. No, resulta que sí era un proyecto, y era un proyecto al que le estaba echando muchas ganas, porque no es solo como vale, empezamos a vivir juntos, sino fue como cómo empezamos a construir como pareja, porque ambos empezamos un trabajo individual, él por su lado, yo por el mío, pero luego en ese momento en el que dices vamos a habitar juntos un lugar que va a ser de los dos, cómo empezamos a construir esto que es de los dos, cómo empezamos a construir una relación y cómo empezamos a construir un hogar. Yo no había dimensionado ese paso tan grande que yo había dado, y ese paso lo dimos en el 2022, y la historia también es bastante graciosa. Si quieren se las cuento después cómo fue que terminamos viviendo juntos él y yo, pero sí, entonces fue como abrazarme y honrarme por todo eso que estaba haciendo durante estos 2 años, que es por mí, tantas cosas que he estado aprendiendo, tanto que he estado trabajando, tanto que he estado sanando, y fue porque puse el foco en mí. Y dije, listo, quizás ya es el momento para poner el foco o ponerle luz a mi vida profesional y a mi carrera, y está bien. Y fue a aceptar que sí, quizás hay personas que se encuentran en otro punto de sus carreras, como en su peak, pero eso no quiere decir que eso no esté disponible para mí o que yo haya perdido una oportunidad, porque yo decidí enfocar mi energía en otras cosas, y eso está bien. Y por supuesto fue hacer ese ejercicio de agradecer y agradecerme por haber tomado esa decisión, agradecerme por trabajar primero en mí, que no quiero decir que este sea el orden correcto de hacer las cosas, ¿verdad? O sea, como que cada quien en un orden, cada quien tiene un tiempo perfecto para hacer las cosas, pero fue respetar un poco también como mi presente y reconocerme lo que he logrado hasta ahora. Y ya ven que al final encontré tranquilidad. Y no fue más que un ejercicio de dar y darme las gracias, porque vibrar en gratitud nos convierte en seres magnéticos para los milagros. Realmente eso es lo que abre las puertas a que las cosas empiecen a cambiar en nuestra vida. Y bueno, finalmente les voy a hablar de la palabra que escogí para el 2023. Es una palabra muy bonita. Esta palabra la escuché en el 2022 iniciando un programa de coaching, y es la rendición. Y como les dije al principio, este año decidí escoger mi palabra porque quise hacerlo desde el asumir mi rol de co-creadora de mi realidad, asumiendo la responsabilidad y el compromiso de mi vida íntegramente. Eso fue algo que también aprendí en el 2021, y es como que somos 100% responsables de lo que pasa en nuestras vidas. Y esto puede ser difícil de escuchar, esta puede ser una idea que puede hacer resistencia en su cabeza, y puede que en este momento estén diciendo, no, esta man está loca. O sea, ¿cómo me vas a decir que soy 100% responsable de lo que sucede en mi vida? Y sí, a mí también me hizo mucha resistencia al principio, pero lograr integrarlo trajo un cambio drástico en mi vida. Fue hacerme 100% responsable, dejar de ver afuera victimarios, enemigos, personas malas, y responsabilizarme de lo que manifiesto, de lo que sucede.
acaba de venir un pensamiento a mi cabeza y estaba viendo una vez, creo que Reels, y creo que era Salma Hayek hablando. Y seguramente ustedes ya lo han visto, pero es como, tú puedes venir a insultarme a mí en un idioma que yo no conozco y yo, como no te voy a entender, no me voy a sentir afectado, no va a tener ningún tipo de impacto en mí. Y ese es el mismo poder que tenemos nosotros de permitir que algo nos lleve a nuestra oscuridad o que nos lleve a nuestra luz. Y el tema es, aquí no estoy diciendo como no sientas miedo, no sientas inseguridad, no sientas rabia, porque, a ver, eso es muy humano, ¿sí? Lo importante es que cuando llegan esas cosas que son como triggering, creo yo, y les hablo 100% desde mi experiencia, es sí, reconocerlas, es sí, estoy sintiendo rabia por lo que hizo, no sé, mi amiga al lado, siento rabia, estoy enojada, lo reconozco, pero no me identifico porque sé que esa rabia no es mía, esa rabia es de mi ego, eso no es de mi ser. Entonces me desidentifico, lo observo y lo dejo pasar. Y quizás a eso me refiero a somos 100% responsables. No es como que es que tú me hiciste llorar o tú me hiciste enojar. No, quien tomó la decisión de enojarse y de llorar fui yo. Es uno mismo. Quien decide qué tan lejos llega una situación es uno mismo. Y por eso les decía esto de un milagro es un cambio de perspectiva porque, Dios mío, creo que esto le quita a uno un peso gigante de los hombros y realmente es como lo ayuda a vivir uno con mucha más tranquilidad. Pero bueno, lo más chistoso es que en noviembre del 2022 dije, en el 2023 quiero aprender sobre la rendición. ¿Y qué es la rendición? Es la rendición entendida no como derrota, porque quizás uno asocia la palabra rendirse con perdí, derrota, fracaso, sino la rendición entendida como el soltar las riendas. Y soltar las riendas no es me voy a tirar en el sofá a ver qué pasa, no, sino soltar el deseo de controlar todo en nuestras vidas. Permitir que fluya. No es soltar el qué, ¿no? Porque el qué debemos tenerlo siempre muy claro. ¿Qué quiero? ¿Qué necesito? ¿Qué deseo? Sino soltar el cómo. Y soltar el cómo a veces es muy complejo, porque claro, yo puedo decir, yo quiero perseguir este sueño y la forma de conseguirlo va a ser así, 1, 2, 3, 4, 5 pasos. Y son esos 5 pasos y no puede ser nada más. Y esto se lo decía yo a Mila, que es una de mis mejores amigas, el año pasado en una nota de voz. Y es Dios a veces, Dios o universo, en lo que ustedes crean, no sé, energía, fuente creadora, a veces tiene mejores planes que nosotros ni siquiera podemos poner en nuestra cabeza porque no los podemos ni siquiera imaginar. Es como que la vida a veces tiene unas formas de hacernos llegar a nuestros sueños que son absolutamente inesperadas y que se salen de ese plan, de ese paso a paso a cómo lo vamos a lograr. Isa me hizo una analogía preciosa y ella me dijo, ¿tú cómo ves un río? Y un río se ve estructurado, el río fluye, pero el río fluye con dirección. Entonces, abrazar esta idea de la rendición es como eso, ¿verdad? No es sentarme y dejo que la vida pase y yo no hago nada, sino, ok, sí, yo juego un papel activo, yo me sostengo en mi qué, pero suelto el cómo. Y lo más chistoso es que les puedo decir que lo que llevamos del 2023 me ha estado enseñando full sobre la rendición desde que empezó el año y yo no lo había querido ver, no había querido ver que la magia sucede cuando suelto el control. Y me encantaría contarles algo de lo que ha sucedido en estos mesecitos, pero es que son cosas tan personales que deseo atesorarlas en mi vida privada, al menos por ahora. De hecho, hay algo que sucedió hace unas semanas que aún me tiene en ese estado de pinch me. Ese pinch me moment porque realmente no puedo creer que eso esté pasando y sé que queda un año de oportunidades de aprender mucho más sobre la rendición porque así es como funciona. Y lo lindo es que yo no había querido ver esto, sino que yo estaba viendo muchos desafíos, muchas trabas, muchos obstáculos en mi vida y no me había dado cuenta de que todo lo que me estaban queriendo enseñar era a soltar. Era la rendición, es como careful what you wish for porque tus palabras tienen poder. Mi amiga Lauris me dijo en estos días, eso fue la semana pasada, si tú le pides a Dios paciencia, Él no te va a dar paciencia, Él te va a dar la oportunidad de aprender la paciencia. And then it hit me. Todos esos episodios difíciles que
he estado viviendo desde que empezó el año son esas oportunidades para aprender eso que estoy deseando aprender. Y les digo que sigo aprendiendo, por supuesto, porque me cuesta soltar el control. Me cuesta bastante soltar el cómo. Muchas conversaciones que he tenido con Andrés sobre, por ejemplo, soltar la perfección, una perfección que no existe. Y esto lo hablan en un curso de milagros, y es que la perfección que el ego persigue no es real. Nuestro ego busca constantemente una perfección que no puede alcanzar, porque el ego no es ni nunca será esa parte santa que vive en nosotros, ¿verdad? Que es esa parte que es nuestra verdadera esencia, esa chispa de Dios que es invulnerable. Esa parte sí es perfecta, pero entonces el ego nos conduce por un camino profundo de insatisfacción persiguiendo una perfección que no existe. Y bueno, creo que esto ya es más profundo y espero no desviarme del tema, pero sí les puedo compartir algo. Esto es porque ya tengo el permiso de Andrés para compartir esta anécdota. Él hace una semana hizo una masterclass que se llama El impostor es otro, no yo. Es sobre síndrome del impostor. Una masterclass espectacular. Yo hice parte de ella, yo la tomé porque el síndrome del impostor me acompaña constantemente. Pero lo lindo de este proceso es haber aprendido cómo identificar su voz y también a bajarle ese volumen, empezar a escuchar mi parte más real. Pero ahorita que estábamos hablando de la perfección, Andrés es de este tipo de personas que les encanta dar la milla extra. Él es esta persona que le encanta llevar las cosas a otro nivel y nunca le ha salido forzado, le sale muy natural. Desde que yo lo conocí, una presentación de él nunca ha sido promedio, ¿sí? Nunca ha sido una presentación de un PDF o un PowerPoint. Él siempre tenía cosas muy bonitas para traer a la mesa. Videos con analogías, canciones. Mejor dicho, yo me puedo quedar aquí también otra hora hablando maravillas de Andrés, pero eso es algo que me encanta y que admiro mucho de él. Es que a él le encanta llevar todo a otro nivel. Y con la presentación de esa masterclass lo quiso hacer. Él quiso hacerla desde un estudio, no recuerdo cómo se llama el programa, pero que permite hacer como unas transiciones entre la cámara de él y la presentación. Todo esto para que se viera como más smooth, más armónico, mucho más preparado, ¿verdad? El hombre metió intro y outro a sus clases y no cualquier cosa, o sea, era un countdowns al principio y luego una reflexión final. Hermoso, o sea, la verdad fue un trabajo muy bien hecho, que yo me quedé aterrada cuando él me lo mostró. Es más, cuando me mostró la primera introducción del día 1, hasta lloré, me emocioné, porque fue muy lindo que él en algún momento, empezando nuestra relación, me dijera: a mí me encantaría hacer presentaciones como este man, que es un hombre que juega videojuegos, pero que tiene se me olvidó el nombre, Dr. Disrespect, y que tiene una producción muy cool. Y él dijo: mira, me gusta esto, que él antes de empezar tiene como una intro y tal, bla. Y fue como que le metió una semana durísimo a eso y logró sacar una presentación divina. Y el tema es que el día antes, cuando fuimos a hacer prueba de audio, el audio no estaba saliendo bien. Y empezó Cristo a padecer. Porque, claro, este hombre empieza a apagar, a prender botones, descargar plugins, instalar cosas, desinstalar otras. Y yo seguía probando el audio y era: no, es que no suena entrecortado. Y el tema es que el audio era una parte muy importante, porque ustedes saben la importancia que tienen la música y los sonidos y cómo nos conectan con este canal emocional nuestro. Y era muy importante porque eso era lo que iba a empezar a conectar a la gente con ese espacio tan bonito. Y me acuerdo yo que entré yo al cuarto de él y él estaba en el sofá, como ese meme de la niña que está toda tirada en el suelo, su vida no tiene sentido, ya los ojos idos. Y fue como: Gordi, ok, no está funcionando, pero este es un momento para practicar lo que tanto me has dicho, y es soltar la perfección. Veamos a ver qué podemos hacer para solucionar esto. Ya no hay tiempo de cambiar toda la presentación, entonces nos vamos con eso. Es simplemente cómo solucionamos el tema de los videos del principio y del final. Nos dimos cuenta de que compartiendo pantalla el sonido no se alteraba, la imagen iba más fluida y funcionó.
Y cuando hicimos la prueba yo le dije, sí, o sea, solo se va a ver cuando das clic en el video que estás compartiendo pantalla, pero no es nada grave, es decir, no es nada del otro mundo. Y fue la solución que encontramos en el momento. Andrés soltó eso, dijo, bueno, me voy con eso. Al siguiente día tuvo su primer día, porque la masterclass es de 2 días, hizo su clase y apenas terminó, uno de sus alumnos le dijo, flaco, o sea, wow, la puesta en escena de tu clase, o sea, qué nivel de producción, qué nivel de contenido, gracias, esto fue maravilloso. Y los dos quedamos como, viste, o sea, ese problema que en algún momento Andrés lo vio gigante, quedó de ojalá me pudieran ver, porque estoy haciendo como un gap muy chiquito entre mis dedos, quedó de este tamaño diminuto. Porque la gente no se dio cuenta de lo que había pasado el día anterior, la noche anterior, el estrés que vivió este hombre, quizás el mal genio también, la frustración, y todo salió divino, nadie se dio cuenta. Entonces, esta es una de tantas experiencias que nos han demostrado la importancia pues de soltar y rendirnos y querer dejar de controlar todo, ¿no? Soltar las riendas, es decir, permito que la vida fluya como debe fluir. Y también es muy bonito porque permito sorprenderme, ¿saben? Porque muchas veces tenemos la mente muy cerrada, esta es la forma en la que deben suceder las cosas, pero luego llegan y pasan cosas que uno diría, wow, esto fue un milagro, o wow, esto es magia, y resulta que no es magia. Es de lo más normal, simplemente lo que debíamos permitir era soltar el control, porque es que nosotros no nos la sabemos todas, a pesar de que nuestro ego quiera vendernos la idea de que es así. Pero bueno, ya para ir cerrando este episodio que, wow, sí quedó bastante largo, pero no importa. Escojan esos momentos del día en el que necesitan sentirse acompañados para escuchar estos episodios, porque siento que tengo mucho para decir y usualmente no me ciño como a lo único a lo que tengo que hablar, sino que permito que la sabiduría vaya entrando, los mensajes que tengo que entregar vayan fluyendo y bueno, creo que este también es un ejercicio bastante de estar presente, ¿sí? Sí hay un plan, pero permito que en el momento fluya como debe fluir. Y para cerrar, espero poder contarles al final de este año todo lo que he aprendido sobre la rendición y el soltar, y seguramente llegarán muchas cosas más y que así sea, porque me gusta ser una mujer en constante cambio, crecimiento y evolución. Pero como dice mi coach, baby steps, micro steps, un día a la vez. And that's a wrap. Hasta aquí el episodio de hoy. Gracias infinitas si llegaste hasta aquí. Nos vemos en un próximo episodio de Tiempo Presente Podcast. En redes me encuentran como @marialeparedsm y @themapstylebook. Bye.